Sana Doctrina. El redescubrimiento de la predicación expositiva. Por el pastor Jorge Rodríguez. Hola, gracias por acompañarnos a un programa más de Sana Doctrina. En estos tiempos, como te puedes dar cuenta, está muy de moda escuchar predicaciones con temas prácticos o motivacionales que cuando muchas personas escuchan la palabra doctrina o teología, suelen pensar que se trata de un tema aburrido o difícil de entender. Pero la teología debe hallar el lugar que se merece en nuestro pensamiento y en nuestra educación cristiana. Un proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra vida gira alrededor de lo que pensamos y mayormente de lo que pensamos acerca de Dios. Todo lo que se ha dicho en los años recientes para desmerecer la teología ha sido inoportuno, pues hoy el mundo necesita con urgencia la verdad clara y convincente. ¿Cuál verdad? La verdad con respecto a Dios y su relación con el hombre, el propósito divino o nuestro destino eterno. Esas son las cosas que demandan respuestas. Quizás alguien pueda poseer un libro de teología sistemática y pensar que ese libro contiene todo lo que tiene que saber y creer acerca de las doctrinas fundamentales. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay tantos libros de teología y por qué algunos difieren o se contradicen en sus doctrinas? ¿Cómo es que se han formado las diferentes escuelas de pensamiento o posturas teológicas? Para averiguarlo, te invito a que te quedes a ver el video porque hoy hablemos de teología. La palabra teología es una palabra compuesta de dos vocablos griegos, theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, lo cual básicamente es el estudio acerca de Dios. Al estudiar teología se enfatiza el estudio de la persona y naturaleza de Dios, de sus atributos y designios y de cómo se relaciona con la humanidad. El punto de partida para estudiar teología es reconocer que es Dios quien ha tomado la iniciativa para darse a conocer a la humanidad, y la forma que escogió para hacerlo es a través de su palabra. La Biblia es, por tanto, la fuente primaria de donde se puede conocer a Dios, y es a partir de ella donde la teología fluye. Pudiéramos decir que cuando una persona se acerca a la Biblia para estudiarla, en ese momento está haciendo teología. Pero antes de aventurarnos a tener conclusiones personales y evitar caer en el error de una mala interpretación teológica de las Escrituras, debemos considerar los diversos acercamientos teológicos que se han formado al paso de los años. Estos acercamientos de estudio han formado diferentes ramas de teología, las cuales se pueden clasificar de esta manera: teología histórica, teología filosófica, teología práctica, teología bíblica y teología sistemática. Estos 5 acercamientos, o vamos a llamarlos disciplinas, muy a menudo se conectan la una con la otra y es difícil enfocarse en una de ellas sin tocar temas de la otra. Y a veces las líneas entre ellas no están marcadas claramente. El sistema de vincular o relacionar una disciplina teológica con la otra es la que ha formulado muchas de las doctrinas que han adoptado diversos grupos cristianos a lo largo de los años. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas para conocerlas mejor. Y en primer lugar, hablemos sobre la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? La teología histórica es la disciplina que estudia la evolución de la doctrina cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia. Su objetivo es identificar los factores que influyeron en la formulación y adopción de las doctrinas cristianas, reconociendo cómo los cambios de pensamiento han afectado a la Iglesia, ya sea para bien o para mal. El estudio de la teología histórica abarca temas tales como el desarrollo de credos y confesiones, los concilios de la Iglesia y herejías que han surgido y que han sido tratadas a lo largo de la historia de la Iglesia. Un teólogo histórico
Estudia el desarrollo de las doctrinas fundamentales que separan el cristianismo de las herejías y las sectas. Los teólogos a menudo desglosan el estudio de la teología histórica en 4 grandes periodos de tiempo. El primer periodo es el patrístico, que va del año 100 al año 400 después de Cristo. El segundo periodo es de la Edad Media al Renacimiento, que va del año 500 al 1500 después de Cristo. El tercer periodo es la Reforma, a los periodos de la Posreforma, que va desde el año 1500 al año 1750 después de Cristo. Y el cuarto periodo es el Moderno, que va desde el año 1750 hasta la actualidad. La teología histórica y la historia de la Iglesia son 2 temas diferentes, aunque están estrechamente relacionados. Sería difícil, por no decir imposible, el entender la historia de la Iglesia sin entender la historia de la doctrina, que con frecuencia conduce a las distintas divisiones y movimientos dentro de la historia de la Iglesia. Entender la historia de la teología y la doctrina nos ayuda a entender la historia del cristianismo desde el primer siglo y el por qué en esos tiempos hay diferentes grupos cristianos. Quiero recomendarte unos libros sobre historia de la Iglesia y teología histórica que te dejaré en la descripción de este video. El estudio de la teología histórica y la historia de la Iglesia nos ayuda a comprender cómo las doctrinas bíblicas fundamentales para la fe cristiana han sido reconocidas y proclamadas a través de la historia de la Iglesia. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, que vendrían lobos rapaces, quienes enseñarían falsas doctrinas. Es mediante el estudio de la teología histórica que vemos cuán verdaderas resultaron las advertencias de Pablo, a medida que entendemos cómo las doctrinas fundamentales de la fe cristiana han sido atacadas y defendidas durante más de casi 2000 años de la historia de la Iglesia. El estudio de la teología histórica y de la historia de la Iglesia también revela que la verdad de la palabra de Dios permanece triunfante. Tal como entendemos las batallas teológicas del pasado, podemos estar mejor preparados para resistir los errores que Satanás usará para seducirnos en el futuro. Si los pastores, las iglesias y los cristianos no son conscientes de la historia de la Iglesia y la teología histórica, entonces estarán más expuestos a ser víctimas del mismo tipo de falsas enseñanzas que Satanás ha utilizado en el pasado. La teología histórica es un aspecto importante de estudiar teología, pero al igual que cualquier otro método de estudio, no está exenta de peligros y trampas. El desafío para los cristianos y para todos los estudiantes de teología no es imponer nuestro sistema teológico en la Biblia, sino asegurarnos siempre de que nuestra teología proviene de la Escritura y no de algún sistema que pueda ser popular. En segundo lugar, se encuentra la teología filosófica. ¿Qué es la teología filosófica? Definamos primero lo que es la filosofía. La palabra filosofía proviene del griego filosofía y se compone de 2 palabras, philos, que significa amigo o amante, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, la filosofía se define literalmente como el amor a la sabiduría. Ahora vayamos a lo que es la teología filosófica. La teología filosófica es una rama de la teología en donde se usan métodos filosóficos para llegar a una comprensión más clara de las verdades divinas. Y aquí es a donde nos preguntamos, ¿pueden relacionarse la filosofía y la teología? Existe un debate en cuanto a si la filosofía y la teología deben involucrarse en el esfuerzo del hombre para llegar a la verdad, o si la revelación divina puede o debe sostenerse por sí misma. Durante siglos ha habido varias teorías en cuanto a qué tan extensos deberían aplicarse los sistemas filosóficos a los conceptos teológicos. Algunos dicen que los dos deben estar totalmente separados
y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Otros dicen que la filosofía y la razón son necesarias si el hombre está para entender correctamente la revelación divina. Aún otros adoptan un enfoque moderado, diciendo que la filosofía es una herramienta útil, pero que no se debe confiar en ella plenamente. Podemos decir que la teología filosófica comenzó a existir en esencia desde el primer siglo, cuando los seguidores de la filosofía griega empezaron a atacar al cristianismo. Entonces, los teólogos buscaron una manera de explicar y defender sus creencias y descubrieron que podían utilizar métodos filosóficos para defender la revelación divina. Pero el uso de la filosofía para analizar y explicar la teología siempre se apoyaba en las Sagradas Escrituras. Un ejemplo claro lo tenemos en el Evangelio de Juan, el cual utilizó un argumento filosófico para defender la divinidad de Cristo. Es interesante saber que mientras Jesús llevaba a cabo su ministerio terrenal, al mismo tiempo, en Alejandría se extendía una teoría de un filósofo llamado Filón. Este era un judío helénico que trató de fusionar la filosofía griega con la tradición judía y dio origen al concepto de que entre los hombres y el Dios Supremo debía haber un mediador, el cual era el poder creador, al cual él llamó el Logos. Algunas décadas después de la ascensión de Cristo a su gloria, el apóstol Juan inicia su evangelio declarando que en el principio era el Verbo, es decir, el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Después dice, y aquel Logos fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta declaración de Juan, haciendo referencia a Cristo como el Logos, sin duda causó un impacto entre los seguidores de la filosofía de Filón. Algunos filósofos que se convirtieron al cristianismo durante los primeros siglos habían utilizado las ideas de Platón, Aristóteles y Sócrates en sus escritos, en un esfuerzo para pensar y entender los conceptos presentados en la Biblia. Lo mismo hicieron muchos filósofos cristianos que los precedieron en los siguientes siglos, y estos influyeron muchos en la doctrina que se formularon en el desarrollo de la Iglesia. El propósito del estudio de la teología filosófica es llevarnos a entender por qué algunos cristianos que han adoptado alguna línea particular de pensamiento difieren de otros grupos, pues mucho tiene que ver la filosofía que han adoptado en su interpretación de las Escrituras. Como seres humanos, se nos ha dado la capacidad de razonar, y no hay nada de malo con estudiar la filosofía. Al mismo tiempo, debemos ser cautelosos. Hay muchos peligros espirituales en el estudio de la filosofía. Dios nos advierte que debemos evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Las teorías creadas por el hombre y la especulación humana no pueden agregar nada de valor a la palabra de Dios. Cualquier filosofía humana debe tener un lugar secundario. La Biblia es el juez de todas nuestras filosofías y no al contrario. Vamos a hablar de otro acercamiento de estudio bíblico llamado teología práctica. La teología práctica, como su nombre lo indica, es el estudio de la teología en una forma donde se pretende que sea útil o aplicable. En otras palabras, es el estudio de la teología para que se pueda usar y que sea relevante a los asuntos cotidianos. Algunos consideran que la teología práctica es simplemente un nombre más técnico para la doctrina de la vida cristiana. Su énfasis está en cómo debería afectar toda la enseñanza de la Escritura a la forma en que vivimos hoy en este mundo actual. El énfasis de la teología práctica no es simplemente para contemplar
o comprender las doctrinas teológicas, o conocer lo que Dios demanda de sus hijos, sino el ir más allá de aplicar esas doctrinas en la vida cristiana diaria. En la teología práctica, el propósito es conocer a Dios, pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, no podemos pensar como si se tratara de una asignatura académica, sino que lo más importante es conocer a Dios de manera personal e íntima. No se trata de saber muchas cosas acerca de Él o recordar las cosas que ha dicho, sino de disfrutar una relación viva con Él, porque no es lo mismo saber muchas cosas acerca de una persona que conocer a esa persona. Pero al mismo tiempo, una relación personal auténtica debe estar fundamentada en un conocimiento correcto de quién es Dios. Un conocimiento que solo podemos tener si Él previamente decide revelarse a sí mismo. Así que la teología práctica implica conocer quién es Dios, cómo es Dios y lo que Dios exige de nosotros a través del estudio de su palabra para tener una plena relación con Él. La teología práctica también es llamada teología pastoral, porque una labor importante de los ministros es orientar a los creyentes a desarrollar una relación con Dios y convertirse así en los verdaderos adoradores que el Señor busca. Adoradores que se sujetan a su ley y buscan hacer su voluntad. Tales líderes usan como medio de orientación la predicación y la consejería. La cuarta disciplina de la que vamos a hablar es la teología bíblica. La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y antecedentes históricos. Muestra la manifestación de la revelación de Dios mientras sucedía a través de la historia. La teología bíblica puede tratar de aislar y expresar las enseñanzas teológicas de una determinada porción de las Escrituras, tales como la teología del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o la teología contenida en los libros de Juan, o etc. También podría centrarse en un determinado periodo de tiempo, tal como la teología de los años en el Reino Unificado. Otra rama de la teología bíblica puede estudiar un asunto o un tema particular en la Biblia. Por ejemplo, la teología bíblica pregunta: ¿cómo se desarrolló nuestro conocimiento de los ángeles a lo largo de la historia bíblica? Y luego comienza con la enseñanza del Pentateuco acerca de los ángeles y rastrea la revelación progresiva de Dios de estos seres en toda la Escritura. Pero debemos saber que existe un debate entre los teólogos en cuanto al concepto del desarrollo de la revelación divina y el trato de Dios con la humanidad. Por ejemplo, algunos teólogos ven la historia de la salvación con continuidad desde Génesis a Apocalipsis. Otros, sin embargo, ven la historia sin continuidad, dividiendo la historia en diferentes periodos de tiempo, y de la misma manera, algunos difieren entre la relación de Dios con el pueblo de Israel y la Iglesia. Este debate surge a raíz que estos teólogos se apoyan en sistemas diferentes para interpretar la historia bíblica. Vamos a hablar de los 2 sistemas más representativos y populares que predominan en la interpretación bíblica moderna. Un sistema que tiene una perspectiva de continuidad en la historia bíblica es llamada la teología del pacto. Por otra parte, el sistema más popular que presenta la historia de la revelación divina sin continuidad es conocida como el dispensacionalismo. Los teólogos del pacto ven toda la historia bíblica como cubierta por 2 pactos. El primero es el pacto de obras, que inicia en la creación con el representante de la humanidad, Adán. Dios le prometió a él vida por su obediencia y muerte por su desobediencia si comía del fruto del árbol prohibido. Este pacto terminó al desobedecer Adán y Eva. El segundo pacto es el pacto de gracia, que es el acuerdo entre Dios y el pecador, en el cual Dios prometió salvación mediante la fe y el pecador prometió una vida de fe y obediencia. Dios confirmó este pacto de gracia
a través de diferentes personajes en la historia bíblica, como Noé, Abraham, Moisés, David, y tiene su cumplimiento en Cristo, quien encarna en este mundo para ser el representante de la humanidad, tal como si se tratara de un nuevo Adán. Bueno, y tal vez te preguntes, ¿por qué se llama la teología del pacto en singular y no la teología de los pactos si se trata de dos pactos? Bueno, debemos saber que los teólogos en el tiempo de la Reforma Protestante concluyeron que, ya que nada puede tomar por sorpresa a Dios, y él conocía de antemano que el hombre fallaría en el primer pacto, entonces, ya desde la eternidad pasada, debía haber un acuerdo entre el Padre y el Hijo, en el cual el Padre proclamó al Hijo como la cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo voluntariamente aceptó morir por aquellos que el Padre le había dado. Este pacto cubre los dos anteriores y es conocido como el pacto de redención. Los teólogos del pacto también creen que Dios ha escogido a un solo pueblo para salvación, conformado por creyentes, tanto como judíos como gentiles. A este pueblo escogido, Dios les concederá las promesas hechas en el pacto de redención. Los teólogos del dispensacionalismo tienen su énfasis primario en la historia bíblica sin continuidad. Esta teología se desarrolló a partir de la llegada de John Nelson Darby a Inglaterra en el año de 1830. Este hombre se considera el padre del dispensacionalismo moderno. Este sistema se caracteriza por organizar la Biblia en diferentes dispensaciones o administraciones de periodos de tiempo, y ven en estos periodos una revelación progresiva del trato de Dios con la humanidad. Para ellos, una dispensación es un periodo de tiempo en los que Dios pone a prueba la obediencia del hombre a su voluntad. Y en este modelo de dispensación se ven tres pasos regularmente recurrentes. 1. Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que éste obedezca. 2. El hombre falla en vivir de acuerdo con estas responsabilidades. Y 3. Dios responde con juicio a la desobediencia del hombre, pero al mismo tiempo extiende su misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. De esta manera, este ciclo se repite varias veces a lo largo de la historia. Los dispensacionalistas reconocen entre 4 y 8 dispensaciones, pero usualmente la mayoría de los teólogos que han adoptado este sistema reconocen 7, y está dividido de esta manera. La dispensación de la inocencia o libertad. Esta dispensación incluye el tiempo en que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia antes de la caída y terminó cuando ellos pecaron mediante la desobediencia. La dispensación de la conciencia. Durante ese periodo, la obediencia de los dictados de la conciencia era la principal responsabilidad de la mayordomía del hombre. Terminó cuando el hombre incrementó cada vez más su maldad y Dios le envió juicio mediante el diluvio. La dispensación del gobierno civil o humano. Durante esta dispensación, Dios dio al hombre el derecho de la pena capital, implicando con esto el derecho a desarrollar el gobierno humano. En vez de diseminarse y llenar la tierra, el hombre expresó su rebelión al edificar la Torre de Babel. El juicio de Dios llegó mediante la confusión de las lenguas. La dispensación de la promesa. Ese intervalo cubrió la época de los patriarcas y recibe ese nombre por la promesa de Dios a Abraham de una tierra y de subsecuentes bendiciones. La desobediencia de Jacob al dejar la tierra prometida e irse a Egipto resultó en esclavitud. La dispensación de la ley mosaica. Ese periodo se extiende desde Moisés hasta la muerte de Cristo. Durante ese tiempo, Dios dio mandamientos que cubrían todas las fases y actividades de la vida. La falla de Israel de permanecer en tales mandamientos llevó a la división del reino y a la esclavitud. La dispensación de la gracia. Durante ese periodo, que incluye el presente, la responsabilidad del hombre
es aceptar el don de justicia de Dios. Esta edad terminará con el rechazo del hombre del don de gracia de Dios, conduciendo a la tribulación. La dispensación del milenio. Durante el reino milenario, la responsabilidad del hombre será la obediencia al gobierno personal de Cristo. Al final de ese periodo, estallará una rebelión y finalizará en el juicio final. Algunos teólogos incluyen una octava dispensación, que es la de la tribulación, que comienza desde el arrebatamiento de la Iglesia hasta la venida de Cristo, culminando con la batalla de Armagedón. El dispensacionalismo clásico ve una distinción bíblica entre Israel y la Iglesia, cada uno el cual tiene un diferente destino en el plan de Dios. Para un teólogo, esta disciplina de la teología bíblica debe ser estrictamente un estudio histórico de lo que se creía y se enseñaba en los diferentes periodos de la historia bíblica, independientemente de los aspectos modernos, confesionales, doctrinales, filosóficos o culturales que cualquier intérprete pueda aportar. Un estudiante de la Biblia debe definir su posición personal sobre la naturaleza de la relación entre Dios y los hombres, determinando el significado que el pasaje tuvo para sus destinatarios originales, a la luz del conocimiento que Dios otorgó a cada uno de los autores y personajes bíblicos según el tiempo en el que vivieron. Para eso se debe estudiar la Biblia según su orden cronológico. La ventaja de esta era moderna es que existen recursos que nos ayudan a tener un panorama visual de la historia, de una manera organizada cronológicamente, que nos ayuda como guía para tener una lectura y un estudio objetivo. Pero también, al mismo tiempo que estudiamos, podemos evaluar con cuidado el asunto sobre las diferentes posturas, sobre la continuidad y discontinuidad. La quinta disciplina de la que hablaremos es la teología sistemática. Sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. La teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología en sistemas que explican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles, pero ningún libro nos brinda toda la información acerca de los ángeles. La teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y lo organiza dentro de un sistema llamado angelología. Eso es de lo que trata la teología sistemática, organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías. Algunos teólogos han organizado los temas bíblicos bajo estas categorías: las escrituras, Dios, los ángeles, Satanás y los demonios, el hombre, el pecado, el Señor Jesucristo, la expiación, la salvación, el Espíritu Santo, la Iglesia, los acontecimientos finales. La teología sistemática es una herramienta importante para ayudarnos a entender y enseñar la Biblia de una manera organizada, pero también debemos ser conscientes de que sus fortalezas están estrechamente relacionadas con sus debilidades. El fuego es valioso para producir calor y energía, pero el calor y la energía del fuego es exactamente lo que lo hace peligroso. El problema no es el fuego, sino permitir que el fuego se salga de control. Este es también el caso de la teología sistemática cuando es influenciada de manera incorrecta por otras disciplinas teológicas y se le da un uso equivocado al momento de interpretar la Biblia, pues debemos saber que muchos de los libros de teología sistemática que existen están elaborados según la postura teológica o la escuela de pensamiento del autor. Por eso, no es de sorprendernos que existan diferentes libros de teología sistemática en el que los autores difieren entre sus interpretaciones bíblicas. Y antes de elegir algún libro de teología sistemática en especial, primero debemos conocer cuáles son sus puntos fuertes y débiles en esta disciplina teológica. Fortalezas y debilidades de la teología sistemática. Puede enriquecer su comprensión de un texto, pero también distorsionarlo. Alguna persona puede centrarse en los detalles
al leer cuidadosamente un texto en la Biblia para analizar lo que su autor pretendía decir. La fortaleza de la teología sistemática es que tiende a centrarse en el panorama general. Un estudiante de la Biblia nunca es un investigador neutral y objetivo de un texto, porque cuando lo lee, lo estudia e interpreta, ya tiene un lente sistemático y teológico a través de la cual lo ve. Una buena razón para estudiar la teología sistemática es mejorar el lente teológico a través de la cual se lee el texto. Si su teología sistemática es sólida, entonces puede enriquecer cómo interpreta un texto en particular. Pero si su teología sistemática es demasiado débil, demasiado simple o demasiado especulativa, puede de hecho distorsionar cómo interpreta un texto en particular. Puede darle un enfoque teológico exacto o un enfoque incorrecto. La teología sistemática puede proporcionar a los intérpretes bíblicos una lente teológica precisa. Este es un regalo tremendo, pero un regalo que puede ser abusado, porque en lugar de tratar la teología sistemática como siervo, puedes permitir que se convierta en el amo. Puedes preocuparte más con un sistema que con la Biblia, y eso está a un paso de darle más peso al sistema y dejarlo sustituir por la Biblia. Puede ayudarte a armonizar los textos, pero llevarte a desarrollar un canon dentro del canon. Traer armonía a varios pasajes de la Biblia es de lo que se trata la teología sistemática. Puede ayudarle a correlacionar cómo un texto en particular armoniza con los demás. Pero el peligro correspondiente es que usted puede desarrollar su propio canon dentro del canon, es decir, su propia lista de pasajes favoritos que usted piensa que son los más importantes y que operan como un lente de control interpretativo. Cuando esto sucede, su teología sistemática controla su interpretación del texto. En vez de tener un canon dentro del canon, debemos dejar que la Escritura interprete a la Escritura misma, pues la Biblia no se puede contradecir a sí misma. Por lo que un principio sólido es que debemos interpretar los pasajes menos claros a la luz de pasajes más claros. Puede ensamblar eficientemente lo que la Biblia entera enseña, pero irresponsablemente tomar versículos sueltos de la Biblia. La teología sistemática sobresale en reunir eficientemente lo que toda la Biblia enseña sobre un tema dado. Los maestros de la Biblia que van a lugares que experimentan hambre teológica, enseguida a menudo enseñan teología sistemática porque es una manera tan eficiente de comunicar enseñanzas bíblicas básicas que pueden empaquetar lo que la Biblia entera dice de maneras claras y organizadas, y pueden hacer que la doctrina bíblica sea más fácil de entender y de recordar. Por otro lado, la teología sistemática puede aplanar los diversos énfasis en las diversas partes de la Biblia y ser culpable de tomar textos sueltos de manera irresponsable, citando un pasaje bíblico para apoyar una declaración o doctrina. A veces, los teólogos sistemáticos son culpables de saquear la Biblia para apoyar su sistema teológico. La teología sistemática puede ayudarle a refutar el error, pero también esta teología puede estar errada. Esta es una de las maneras en la que la teología sistemática es una espada de doble filo. Puede ayudarlo a identificar y refutar rápidamente el error, pero eso depende de lo bueno que sea su teología sistemática. Si su teología sistemática en sí misma es inexacta, entonces esta necesita ser refutada. Pero asumiendo que su teología sistemática es exacta, es muy útil para identificar y evitar los falsos maestros. Una tarea esencial para los pastores,
Pues la Biblia dice que deben de retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Todos los cristianos necesitamos conocer la sana doctrina tan bien que podamos alentar profundamente a otros con ella y refutar a los que se oponen a ella. La sana teología sistemática es indispensable para ello, pero solo en la medida en la que sea precisa. Pero aunque la teología sistemática es una herramienta muy útil, debemos mantenerla en el lugar que le corresponde al lado de la palabra de Dios, pues no olvidemos que se trata de una forma más de estudio bíblico entre las otras disciplinas que ya discutimos. Al ver este panorama, a muchos les resultaría desalentador el estudiar cada una de las disciplinas teológicas, pues sus implicaciones son muchas, pero para otros es un gran desafío que están dispuestos a enfrentar. Si eres de los que están dispuestos a enfrentar el desafío de estudiar las diferentes disciplinas teológicas, recuerda que ya sea que estudies teología histórica, teología filosófica, teología práctica, teología bíblica o teología sistemática, cada una debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Para eso, debes estar seguro de primero desarrollar un método adecuado que te ayude a estudiar de manera objetiva la palabra de Dios. De otra manera, te perderás en un océano de información. Recuerda, la clave para entender la Biblia es comprender a plenitud todo lo que implica el Evangelio. El Evangelio es la brújula que nos marca el camino correcto. Y si eres de los que al ver las diferentes disciplinas teológicas te has desalentado, tienes que recordar que aunque existen diferentes disciplinas teológicas, la verdadera teología es estudiar lo que Dios ha revelado en su palabra y poner en práctica lo que Él nos manda hacer. Uno de los grandes errores que hemos cometido como cristianos es que hemos creído durante mucho tiempo que la teología tiene que ver con discusiones filosóficas y temas de cosas difíciles de comprender. Pero en realidad es que la teología abarca toda nuestra vida, pues tenemos que estudiar la Biblia para aplicarla en diversas áreas como discipulado, educación cristiana, evangelismo, misiones, ministerio pastoral, apologética, espiritualidad, exégesis y ética. Sencillamente, no podemos ejercer o desarrollar ninguna de estas áreas sin usar la teología. Y en nuestra vida diaria necesitamos estudiar la revelación de Dios en su palabra para responder a las diversas preguntas que se nos presentan. Por ejemplo, ¿en qué iglesia congregarse? ¿Cómo vestir? ¿Cómo hablar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo ser el esposo o la esposa que Dios quiere que seamos? ¿O cómo ser madre o padre? ¿Cómo ser un buen ciudadano, hijo, hija, amigo? ¿O cómo administrar lo que Dios nos da? Si tenemos como principio que la teología es el estudio de lo que Dios ha revelado en la Biblia para cada uno de sus hijos, entonces tenemos que apreciar lo que Dios nos muestra para cada una de estas facetas en nuestra vida, pues la Biblia habla de todo esto y mucho más. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este video, dale un me gusta y recuerda activar la campana de notificaciones. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, pues de esta manera nos ayudas a producir más contenido. Dios te bendiga.